antes de que empecemos, me gustaría que alguien voluntariamente pudiera orar por nuestra clase de hoy. ¿Quién podría orar? Yo podría orar. Muchas gracias. Sí, Señor, te agradecemos mucho por este espacio, Señor, que nos permite tener. Oramos, Señor, ya sea por todas las preocupaciones, situaciones, Señor, que hayamos tenido durante el día, responsabilidades, Señor, que pueda ser un espacio en el que podamos, Señor, tener este corazón abierto, Señor, mente abierta a lo que quieras hablarnos, Señor, por favor. Guía la vida de Anita, Señor, y a sus palabras, Señor, todo lo que tú le has enseñado para ahora mostrarlos en este tiempo y que sea un tiempo, Señor, lleno de la luz, Señor, que tiene tu mensaje. Oramos aún por los que tal vez no se han conectado, Señor, que tú les seas, Señor, trayendo paz, Señor, y que puedan llegar bien, Señor, a sus hogares o lo que sea que estén haciendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Camilo. Eh, bueno, tengo que ser honesta, al mismo tiempo sí estoy nerviosa por hoy día, porque uno siempre está nervioso a pesar de que enseñe. Estoy muy entusiasmada también porque hoy día vamos a ver un poco de contexto sobre el libro de Mateo en general, el Evangelio según Mateo. Como todos nosotros sabemos, este Betel está enfocado en el Sermón del Monte, ¿cierto? Del capítulo 5, si no estoy equivocada, sí, del 5 al 7. 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Pero esta clase va a ser un poquito de contexto para que todos tengamos una idea de qué es lo que está pasando en el libro de Mateo, ¿cierto? Y más que qué estaba pasando en el libro, también qué estaba pasando cuando el autor escribió este libro. Porque, como aprendimos según el método inductivo, es muy importante saber un poco del contexto porque eso nos va a ayudar a entender cuál era el propósito del autor. Y le va a dar mucho más sentido al libro que estamos estudiando también. Así que voy a compartirles aquí mi pantalla, a ver si me aparece. Eh, ya lo voy a hacer así, que aparezca yo como... ¿Ahí les aparece bien? ¿Todos lo ven? Sí, está perfecto. Ya. Eh, entonces, empecemos, ¿cierto? El Evangelio según Mateo. Yo la verdad es que tengo que ser bien sincera y nosotros siempre bromeamos de que todos nosotros tenemos libros favoritos de la Biblia, pero normalmente son como los libros que estamos estudiando en ese momento. Entonces, mientras más uno estudia, aprende del libro, como que se vuelve tu libro favorito durante esa temporada. Pero en verdad todos son muy buenos. Entonces, este libro me ha sorprendido más. Creo que nunca lo había como estudiado tan profundamente, así, para parar y leer el libro de Mateos. Pero este libro, el Evangelio según Mateo, es el primer evangelio que está en nuestras Biblias, ¿cierto? Eh, pero no necesariamente porque fue el primero en ser escrito, ¿ya? Este es porque se puso primero más porque era un libro que fue escrito directamente para los judíos. Entonces, veamos un poquito de este evangelio. El Evangelio de Mateo estaba buscando y me aparecía en internet en varias partes que se considera uno de los libros de la Biblia, obviamente, más leídos del mundo. Porque normalmente, claro, cuando uno va a traducir, vamos a decir, el objetivo es traducir la Biblia entera para un pueblo, pero tú no vas a traducir toda la Biblia de una vez. Entonces, siempre se empieza por algún evangelio donde se cuente la historia de Jesús, ¿cierto? Y Mateo parece ser uno de esos libros más traducidos, más leídos en el mundo. Y este libro, este registro del Evangelio según Mateo, se cree que es uno de los registros oficiales más tempranos que existen sobre la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué se le considera como un registro oficial? Fue porque fue escrito por un propio testigo ocular de la persona de Jesús, históricamente hablando. Entonces, vamos a pasar un poquito por las cosas que quiero
compartir que quiero que veamos en esta clase. Y la dividí como en secciones. Primero vamos a pasar por informaciones básicas de este evangelio, después quiero compartir un poco sobre los propósitos, porque eso nos van a ayudar a entender mucho más, no solo el libro, pero especialmente el Sermón del Monte. Van a ver que este libro es un libro muy intencional y asombrosamente diseñado. El autor Mateo fue muy inteligente al ordenar el libro y la manera en que él lo hizo. Después vamos a ver algunas comparaciones que el autor hace que son muy importantes para su propósito y datos curiosos que nos van a ayudar también a entender, ¿ya? Entonces, informaciones básicas, ¿cierto? El autor, nosotros sabemos que es Mateo porque le decimos Evangelio según Mateo, ¿cierto? El nombre del manuscrito lleva el nombre del autor. A pesar de que el autor no está escrito como explícitamente en el libro, la tradición judía antigua, como del primer siglo, siempre le atribuyó la autoría a Mateo. Entonces nunca hubo dudas sobre esa autoría porque ellos se la atribuyeron a él. La fecha en que este libro fue escrito, existen algunos pequeños como debates. Hay gente que dice que fue antes del 70 después de Cristo, hay gente que dice que fue después del 70. Ahora, ¿por qué esta confusión? Porque yo no sé si ustedes se acuerdan o si alguna vez leyeron, pero en el 70 después de Cristo es cuando pasa la destrucción de el templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hay una revuelta de los judíos y ahí el templo se destruye? Y hay gente que piensa que Mateo escribió este registro, ¿cierto? Antes de la destrucción del templo, y hay gente que piensa que es después. ¿Y por qué hay algunos que piensan que es después? Por ese pasaje en donde Mateo simplemente en 2 versículos cuenta cuando Jesús les dice que iban pasando por afuera del templo y les dice así como les aseguro que no va a quedar ninguna piedra de este lugar. Entonces hay gente que piensa que porque él escribió esos 2 versículos, él estaba haciendo alusión a que el templo, por eso se destruyó el templo, una cosa así. Pero la fecha es más o menos ahí. No es muy lejos de eso. No fue el primer evangelio en ser escrito. El primer evangelio en ser escrito se cree que fue Marcos, ¿ya? Y tal vez haya sido el segundo o el tercero, no se sabe como con certeza. Entre Mateo y Lucas no se sabe cuál de los dos se escribió primero. Lo que sí sabemos, y es muy importante, es que cada uno de estos evangelios fue escrito con un propósito diferente. Entonces, para nosotros, yo no sé ustedes, pero cuando yo leía la Biblia y era un poco más chica, siempre pensaba que era como una redundancia tener tantos evangelios. Como, ¿para qué tenemos 4 evangelios? Y con que uno nos cuente la historia de Jesús ya está bien. ¿Para qué quiero leerla 4 veces seguidas? Pero la verdad es que estos libros fueron mantenidos por sus propósitos, sus destinatarios, entonces eso nos enseña mucho de lo que la iglesia primitiva también estaba pasando. ¿Ya? Y el destinatario, como les mencioné anteriormente, eran judíos. Judíos, ¿y por qué? Y lo vamos a ver, ustedes van a ver junto conmigo aquí que es muy obvio que es judío, pero pruebas básicas. En ningún momento el autor explica tradiciones judías, como él, en comparación a otros libros, como Marcos, por ejemplo, o Lucas, ellos no explican detalles sobre las tradiciones judías. Ellos solo dan los nombres, como, ay, era el día de la expiación, o qué sé yo, era el día del Shabbat. O se han dado cuenta que en los otros evangelios a veces dice como, y Jesús, la mujer le dijo eso a Jesús porque los judíos no hablaban con los gentiles. Esa era como una explicación. Pero en el libro de Mateo, en este registro, no existen explicaciones sobre las tradiciones judías. Por eso se asume, y después vamos a ver por otras razones muy obvias también, que los destinatarios, el objetivo de Mateo al escribir este registro era que se lo estaba escribiendo a los judíos, ¿ya? A la gente de su propio pueblo. Lo que es bien interesante porque todos recordamos quién era Mateo, ¿cierto? Mateo o Leví aparece también, ese es su otro nombre. Pero él fue uno de los 12 apóstoles, ¿cierto? Un testigo ocular de Jesús, del ministerio de Jesús. Y él también tenía un oficio bien interesante. Él era un cobrador de impuestos. Y todos recordamos, ¿cierto?, que en la época que llega Jesús y desde mucho antes y hasta un tiempo mucho después,
¿Quién era la potencia mundial en esa época? Era el Imperio Romano, ¿cierto? Entonces el Imperio Romano tenía una manera bien interesante de funcionar así en cuestiones de política y gobierno. Cuando el Imperio Romano se apoderaba de alguna nación o de un pueblo, a diferencia de, por ejemplo, el Imperio Asirio, que los mataban o los destruían o los esclavizaban, el Imperio Romano creía que ellos debían como seguir viviendo, pero su poder se manifestaba más en impuestos. Entonces, la mayor parte de los problemas entre los judíos con el Imperio Romano era porque ellos pagaban tres impuestos diferentes. Entonces, ustedes pueden imaginarse que eran impuestos, eso le dificultaba mucho la vida a los judíos. Como imagínense si era una familia que tenía pocos ingresos, ¿cierto? O los pescadores, por ejemplo, como Pedro, ¿cierto? Que luchaban por conseguir su sustento y ahí más encima tenían que pagar impuestos, tres impuestos diferentes a Roma. Y Roma no les daba muchas cosas tampoco, no era como que tenían beneficios de salud ni nada de eso. Tampoco tenían ciudadanía muchos de ellos. Entonces, esos eran los mayores conflictos. ¿Y cuál era el mayor problema también? Era que Roma creía que la mejor forma de cobrar estos impuestos era que un nativo, alguien que hablara la lengua de ese pueblo, les cobrara. Que no fuera alguien del imperio de ellos, sino un nativo, alguien que ellos conocían. Y entonces así es como surgen estos oficios, como estas vacantes de trabajo, que es el oficio de Mateo, de Leví. Él era un cobrador de impuestos y entonces el odio de los judíos era aún mayor para los cobradores de impuestos que para los propios romanos, que para los propios soldados o para los propios emperadores. Porque para cualquier pueblo, y en este caso para los israelitas, era como una traición. Esta era traición pura ser un cobrador de impuestos. O sea, tú te estás aliando con la nación que nos está oprimiendo para oprimirnos, mientras tú vives bien, porque ellos obviamente tenían un salario muy bueno, él tenía una estabilidad económica que era muy buena, pero a cambio él obviamente debe haber sido rechazado, mal mirado, escupido, no sé, insultado cuando pasaba por las calles, ¿ya? Yo no creo que la gente quería verse eh, al lado, o como caminando, o hablando, o riéndose con una de estas personas. Yo no sé si aquí alguien ya vio la serie The Chosen, pero ellos cuando presentan al Mateo en The Chosen, ellos presentan muy bien ese rechazo que esta gente vivía, ese oficio realmente vivía así, porque eran despreciables a los ojos de su pueblo. Así que este es el hombre que está, este era el pasado del hombre que está escribiendo este registro de Jesús. Y ahora, ¿por qué decidió escribirlo para los judíos? ¿Cierto? Como... eh, ¿cuál era la razón de escribirlo? Como dijimos, la segunda parte que queremos ver es los propósitos. Y la primera razón que quiero compartirles, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en este evangelio muchas veces se repite rey, hijo de David, ¿cierto? Porque el primer propósito, uno de los propósitos de Mateo con este registro, con este evangelio, era comunicarle a los judíos que Jesús es Mesías del linaje de David. Este es uno de los primeros que quiero mostrarles. Entonces Jesús es Mesías, Jesús es el Mesías prometido. Eso es lo que Mateo quiere que esta gente judía que lea el registro entienda. Jesús es el Mesías que fue prometido por todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿cierto? De los profetas, de la ley. Y ahora hay algo bien interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan o si habrán leído, no sé si hicieron su código de color solo del 5 hasta el 7 o si algunos habrán leído el comienzo del libro, o si se acuerdan, ¿cierto? ¿Hiciste el código de color? ¿Hicieron el código de colores o no? Sí, algunos deben estar avanzando, me imagino, si es que no lo terminaron. Muy bien. Entonces, el Evangelio de Mateo, todos recordamos, ¿cierto? Que él empieza con la genealogía del Mesías. Y esto es justamente porque él quiere demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías que venía prometido del linaje de David.
Entonces la genealogía de él va hasta, desde Jesús para atrás hasta Abraham, ¿cierto? A diferencia de Lucas, que Lucas va hasta Adán, él literalmente vuelve todo al inicio. Mateo solo quiere mostrarles que él es israelita. Entonces, él menciona todas las descendencias, ¿cierto? De Abraham hasta David, hasta el exilio y después hasta que nace Jesús. Y lo más interesante no es que Mateo solo nombra estas genealogías, sino que él cuando termina dice así, en el versículo 17 del primer capítulo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, ¿cierto? Igual ahí lo puse. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, como Dani dijo, a mí me gusta hacer preguntas y yo no sé ustedes, pero yo creo que esto algo tal vez nos causa curiosidad a todos. ¿Por qué decir ese dato? Así como, ¿cuál es la relevancia de decir, ay, hasta de Abraham a David 14, David exilio 14, como solo una coincidencia tal vez que eran como números pares, qué sé yo, no sé. Pero obviamente para mí fue un poco más difícil entenderlo porque yo no soy judía, pero los judíos cuando leyeron esto ellos entendieron inmediatamente, ellos no tuvieron que pensar así como, oh, qué interesante, qué habrá querido decir. Ellos sabían muy bien lo que el autor estaba intentando decir. Y es que yo puse aquí en la diapositiva, no sé si se ve, Levítico 25, ¿aparece ahí? Está escrito solamente el pasaje. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan que en Levítico 25 es, en Levítico en general, son algunas reglas, leyes que el Señor les da al pueblo de Israel para que ellos vivan como una nación, básicamente enseñándoles a cómo ser un país, una nación, ¿cierto? Entonces hay leyes de todos tipos. Pero en el capítulo 25 está la famosa ley que nosotros llamamos y es conocida como el año del jubileo. Ahora, el año del jubileo pasaba, se dice que a cada 50 años, ¿ya? Pero en verdad era el año 49. Entonces, en el año 49, los israelitas, por mandato de Dios, debían perdonar todas las deudas, los esclavos eran libertados, las tierras no podían ser sembradas ni trabajadas, tenían que descansar, era un año de celebración. Este era un año de buenas noticias porque las familias que habían sido esclavizadas por deudas, sus deudas habían sido pagadas, ahora eran libres. Las familias que debían todavía sus deudas eran pagadas, las personas que eran esclavas eran libertadas, las tierras que habían sido compradas de otras personas volvían a las familias originales. Entonces era un año de celebración. Y cuando Mateo, que era un judío, y le está escribiendo esto a los judíos, les dice, de Abraham a David son 14. Ahora cuente conmigo. Ahí tenemos 14 generaciones. De David al exilio fueron 14. Ahí tenemos 28 generaciones, ¿cierto? Del exilio a Jesús fueron 14 más. ¿Cuántas tenemos ahí? 14, 14, 14. Tenemos 42, ¿cierto? Pero para los judíos era la combinación de números 14, 14, 14 o 6 veces, o sí, 6 veces 7. 6 veces 7 eran dos números especiales para ellos. Para ellos ver 14, 14, 14 o 7, 7, 7, 7, 7, 7 significaba que llegaba el jubileo, que era un año de celebración. Cuando Mateo les dice que fueron 14 de Abraham a David, 14 de David al exilio, 14 de exilio a Jesús, y ahí nace Jesús, es como, este es el año del jubileo, este es el año de celebración y es cuando nace Jesús. Estas eran buenas noticias para todos. Entonces Mateo está como intentando que su pueblo entienda que este era el Mesías del linaje de David y no solo por ese año del jubileo, sino que el libro de Mateo es uno de los libros que tiene más referencias y menciones y alusiones al Antiguo Testamento.
justamente porque Mateo está intentando verle, mostrarle a su pueblo como recordarles, ¿se acuerdan de aquella profecía? Bueno, esto es lo que pasó con Jesús. ¿Se acuerdan de aquella profecía o de aquella promesa? Bueno, esto es lo que pasó con Jesús. Entonces, este es uno de los propósitos principales de Mateo con su registro. Él quería que los judíos que todavía no creían en Cristo como el Mesías, ¿cierto? Pudieran ver. Esto era como para aquellos que no pudieron ver a Jesús o que solo escucharon historias. Porque tenemos que recordar que hasta este entonces, alrededor de 30 años de los ministerios de los apóstoles fueron orales. Ellos compartieron las buenas nuevas, el reino, ¿cierto? Todo lo que aprendieron de Jesús, pero solo oralmente, porque la cultura judía era oral. Entonces, hubo un motivo mayor que hizo que necesitaran escribirlos y obviamente porque también el Señor quería preservar su palabra para que nosotros pudiéramos tenerla hoy día, ¿cierto? Pudiéramos leerla. Pero este libro, él tuvo que escribir este registro para que las personas de su pueblo pudieran entender lo que él ya había entendido, que Jesús era del linaje de David. Y por eso también tener que describir cada una de las genealogías, para mostrarles, miren, él viene de David. Y no solo de David, él viene de Abraham también, sí viene de David. Y una de las promesas más grandes que Dios le dio a Abraham, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? A ver si tenemos algún valiente que nos diga cuál era la promesa que el Señor le dio a Abraham en Que a Génesis. través de él serían benditas todas las naciones. Exactamente. Muchas gracias, Camilo. Y no solo que a través de él, sino que de su simiente. Todas las naciones o todas las familias de la tierra serían bendecidas, serían benditas. Entonces, Mateo entiende el poder y la autoridad y el respeto que los judíos tenían por Abraham, porque fue de él que nació la gran nación, ¿cierto? Fue a él a quien primero Dios le dio esta promesa de que en su simiente todas las familias de la tierra serían benditas. Y entonces Mateo le está mostrando a los judíos, miren, Jesús viene del linaje de Abraham. Y no solo eso, sino que más adelante él va a mostrar, él es esa simiente en quien todas las familias de la tierra serían benditas. Él es el descendiente de David y es por eso que muchas veces se refiere a él como el hijo de David durante el libro, ¿ya? Hasta aquí todos estamos entendiendo que este es uno de los propósitos, ¿sí? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna pregunta o algo para comentar, puede hacer. Ya. El segundo propósito es mostrar que Jesús es Emanuel, que Él es Dios con nosotros. Y en esto yo puse tres ejemplos básicos, pero en verdad hay muchos más, que de seguro ustedes también se acuerdan de muchos más. Pero básicamente es mostrarles de que Jesús era la promesa, era Dios con nosotros, con ellos en este caso, como físicamente, era el propio Dios que había descendido a la tierra. Y para eso él recurre a muchas alusiones, menciones, referencias de las profecías del Antiguo Testamento del propio Dios, pasajes mesiánicos, profecías o visiones que él le dio a David en los Salmos, a Isaías, a Miqueas, ¿cierto? Entonces, uno de esas profecías era que el Mesías iría a nacer en una ciudad llamada Belén. Y eso está en Miqueas 5. Entonces, es muy interesante que Mateo comienza su libro con la genealogía y después procede a contar el nacimiento de Jesucristo fue así. Y ahí él cuenta todo lo que pasa para el nacimiento y una vez que nace. Entonces, él en ese relato nos cuenta que Jesús nace en Belén y él les está intentando hacer recuerdo. Recuerden que el Mesías nació, se suponía que debería nacer en Belén. ¿Cierto? La segunda, que es relevante también, porque hay muchas profecías que fueron cumplidas, obviamente, pero yo puse tres porque encuentro que son las más relevantes o las que
entraban en mi PowerPoint, honestamente. Así que no tenemos tiempo para hablar de todas las alusiones que él hace. Pero la segunda, que era bien importante para los judíos, era que debía nacer de una virgen. Que la concepción del Mesías iba a ser de una virgen. Y eso estaba en Isaías 7, ¿cierto? Y Mateo habla de eso también, ¿cierto? Nos cuenta la historia, de hecho, de cómo el ángel se le apareció a María porque ella tenía miedo, cómo el ángel se le apareció a José porque tenía miedo y iba a abandonarla en secreto para no humillarla, ¿cierto? Ahora eso es bien interesante porque tal vez cuando nosotros leemos esa parte parece como, oh, no quería humillarla, pero la iba a abandonar de cualquier manera. Pero normalmente en la época, cuando una mujer, por ejemplo, él que se iba a casar y su mujer y su esposa todavía no, no, era su prometida estaba embarazada, pero él sabía que ellos no habían tenido relación, entonces él culturalmente debería haberla expuesto en una plaza pública y como acusarla delante de las personas para que todos fueran testigos de por qué él la estaba dejando. Pero la Biblia dice que José no quería humillarla, entonces él se iba a ir en secreto. Y ahí, mientras él planea esto, ¿cierto? Como esta es la solución, la mejor solución que él encontró para la situación que él estaba viendo. Y el ángel se le aparece. Entonces Mateo nos confirma de que Jesús nació de una virgen. Y él de hecho nos especifica que José no conoció a su mujer, o sea que él no la conoció íntimamente en relaciones sexuales hasta después de que nació su hijo Jesús. Entonces él nació de una virgen. Y la otra tercera profecía que él hace cuestión de mencionar son los magos. Ahora yo no sé si ustedes sabían, pero yo siempre pensé que eran tres magos, pero la Biblia no nos dice cuántos magos eran. Creo que nosotros asumimos que son tres porque eran tres regalos lo que ellos llevaban, que era incienso, oro y mirra, algo así, ¿cierto? Pero no dice que eran tres magos, solo dice que eran magos. Y lo más interesante es que estos magos no eran israelitas. Estos magos eran gentiles, eran de otras naciones. No sé si todos eran de la misma nación o si eran de diferentes naciones, pero lo que sí sabemos es que ellos no eran israelitas. Y entonces eso cumplió una profecía que estaba en Isaías 60, porque decía que otras naciones vendrían a rendirle honores cuando llegara el Mesías. Y aquí está Mateo relatando toda esta historia de cómo fue el inicio de la vida de Jesús para que sus hermanos judíos pudieran ver y conectar los puntos, ¿cierto? Porque todos ellos conocían estas profecías, ellos se sabían de memoria prácticamente todas estas historias, pero por algún motivo no podían conectarlas con que realmente este es el Mesías que estábamos esperando. Así que Mateo se da el trabajo de escribir este libro para ayudarles a sus hermanos a hacer esa conexión. Y el último no, el tercer punto que Mateo está intentando alcanzar con este libro es decirle a los judíos, Jesús es el nuevo Moisés o maestro. Y con nuevo no significa solo que renovaba, así como este es el nuevo Moisés de nuestro tiempo, sino que significaba que era superior. Este es superior que Moisés. Y nos hace mucho recuerdo también a la carta de Hebreos, ¿cierto? Que habla mucho sobre la superioridad de Cristo, superior sacerdote, superior que Moisés, hasta se habla en esa misma carta. Pero aquí es lo que Mateo quiere que ellos entiendan, es que, hermanos, Jesús es nuestro nuevo Moisés. ¿Y por qué él está diciendo esto? Porque esto parece como súper metafórico, obviamente, y bonito de decirse, porque todos nosotros sabemos que Moisés era un profeta súper importante en la historia de Israel, ¿cierto? Moisés fue, para refrescar nuestra memoria, quien condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto, que a través del poder de Dios, ¿cierto? Manifestó las 10 plagas en Egipto antes de que Israel saliera de Egipto y quien los condujo por el desierto hasta la tierra prometida. Él fue quien les entregó las leyes. Que un dato curioso es que nosotros le decimos mandamientos o leyes, pero en la palabra original una traducción también es enseñanzas. Son las 10 enseñanzas que Dios le está dando a su pueblo. Así que esto es lo que Mateo está intentando que la gente entienda en todo su libro.
Ahora, ¿cómo lo hace? Es otro cuento. Yo nunca había parado para pensar qué tan ingenioso Mateo fue al montar este libro, ya, este registro. Él fue muy intencional. Entonces, piensen conmigo, el último propósito que yo les mencioné, ¿cierto? Era que Jesús es este nuevo Moisés, ¿ya? Que es un maestro superior. Y entonces él va a encargarse de que sus lectores vean eso y entiendan eso cuando estén leyendo este registro. Así que para nosotros va a tomar un poco más de pensamiento porque nosotros no somos judíos, pero igual podemos llegar a un poco del entendimiento que estos lectores tuvieron. Entonces piensen conmigo, ¿cuáles fueron algunas de las grandes hazañas que tuvo no solo Moisés, sino también el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel en sus inicios? Y yo los numeré aquí, no sé si se ve bien, pero los numeré aquí, voy a dejarlo ahí mejor. Los numeré aquí como número uno. Entonces, en el número uno tenemos, puse pirámides para simbolizar que es Egipto solamente, ¿ya? Pero si nosotros no recordamos, si nosotros recordamos, Moisés estaba en Egipto, ¿cierto? Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto. Esto era historia básica del pueblo de Israel. Y entonces, ¿quién también sale de Egipto? Fue Jesús, porque Mateo nos está contando que cuando Jesús era pequeño, ¿cierto? El rey Herodes quería matarlo y el rey Herodes manda a matar a todos los niños de Belén y las ciudades cerca, menores de 2 años. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hay una historia bien similar a esa también. ¿Alguien se acuerda cuál es la historia? Bien parecida. Que alguien lo diga ahí en voz alta. ¿Qué historia les suena con esto? Que es bien similar. La historia de Moisés. La historia de Moisés. Exactamente. Entonces, piensa conmigo. Mateo empieza hablando de que cuando Jesús nace, el rey Herodes del Imperio Romano manda a matar a todos los niños menores de 2 años, pero antes de eso pasar, obviamente un ángel del Señor advierte a José y ellos se van a Egipto. Así que Jesús se va a Egipto bajo José. ¿Quién más se fue a Egipto bajo un hombre que se llamaba José? El pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos llegaron a Egipto bajo José, porque José era el gobernador en esa época. Y entonces ahora tenemos un dilema que una autoridad, que era el rey supremo, manda a matar a todos los niños menores de 2 años, pero Jesús se salva, ¿cierto? Porque él está en Egipto. Y en la historia de Israel, el faraón también manda a matar a todos los niños menores de 2 años por razones diferentes, obviamente porque él tenía miedo de que se estaban multiplicando muy rápido, pero en la misma historia, manda a matar a todos los niños menores de 2 años y ¿quién se salva? Moisés, ¿cierto? Ahí después tenemos eh, que Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿cierto? Él se va de Egipto. Y entonces Jesús también se va de Egipto cuando se muere el rey. Y vuelven a Israel. Y ahí, ¿qué hace el pueblo de Israel y qué hace Moisés? Ellos cruzan el Mar Rojo, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes sabían, yo aprendí esto hace súper poco, pero la palabra Mar Rojo, mar, en hebreo, la palabra mar era la misma palabra que lago, ¿ya? O como lagos grandes. Entonces, en verdad no es un mar, les decía mar porque es grande, pero imagínense como un lago grande de Chile, una cosa así. ¿Se entiende? Era la misma palabra que ellos tenían como para un conjunto de aguas, no eran dos palabras diferentes. Entonces, el pueblo de Israel y Moisés cruzan estas aguas. Y ahí, al mismo tiempo, Mateo está contando, después de que Jesús vuelve, él cuenta el bautismo de Jesús. Jesús en el río Jordán. Y él es bautizado. Y ahí después de eso nos cuenta que Jesús estuvo por 40 días en el desierto ayunando.
¿cierto? Que él fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Y quién más estuvo en el desierto por 40? No 40 días, debería haber sido 40 días, pero fue 40 años. Moisés y el pueblo, ¿cierto? Y ellos también fueron tentados allá. Y ahí después de eso es cuando nosotros entramos a nuestro famoso Sermón del Monte. Esto es el inicio de Mateo. Después de que nos contó todo esto, él llega al Sermón del Monte, ¿ya? Eh, Después de la tentación de Jesús, y ahí llega al Sermón del Monte. Y entonces piensa conmigo, en este sermón, Jesús está entregando enseñanzas, ¿cierto? En un monte. Ahora, ¿qué pasó después, durante ese tiempo de los 40 años del desierto? Fue que Moisés también subió a un monte, que era un monte Sinaí, ¿cierto? ¿Y qué pasó en ese monte? Él recibió las leyes, ¿cierto? Los 10 mandamientos. O sea que en un monte Moisés recibió las leyes divinas, pero ahora en un monte está Jesús entregando una enseñanza divina también. Y ahí después de eso, también es bien interesante que después del Sermón del Monte, Jesús no, se nos va a contar 10 milagros diferentes que Jesús hace. Y ese número 10 también a los judíos probablemente les recordaba las 10 plagas milagrosas que Moisés realizó en Egipto. Entonces yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero Mateo es muy intencional en lo que él está contando en su libro. Él ordenó el inicio de su libro para que los judíos automáticamente compararan la vida de Jesús y se dieran cuenta de que él estaba haciendo una comparación con la propia historia de Israel, con el propio profeta Moisés, ¿cierto? Y ahora esto es muy interesante porque algo que Jesús dice muchas veces en este sermón, y lo vamos a ver mientras vayamos aprendiendo en las próximas clases, es que él decía, habéis oído o han oído que, o les fue dicho que, ¿cierto? Pero yo os digo, pero ahora yo les digo. Entonces, como, habéis oído, esto fue lo que dijo Moisés, pero, yo no sé, pero es un conector de contraste. Pero esto cambia la dirección. Ahora yo les digo, mi enseñanza ahora es superior. Esto es lo que cuenta ahora. Así que Mateo está ordenando todo este libro para que la gente entienda que Jesús es el nuevo Moisés. Él es quien vino a guiar no solo al pueblo de Israel, sino a toda la iglesia en este caso. Y este es un Moisés superior, porque tiene una enseñanza superior, una enseñanza divina superior, una autoridad superior, un poder superior. Pero se dan cuenta que es totalmente inteligente de la parte de Mateo haber contado el inicio de su libro de esta manera. Yo me demoré, la verdad, en notar esas coincidencias, pero yo estoy segura que cuando los judíos leyeron este inicio del registro, ellos automáticamente lo compararon a su propia historia y se dieron cuenta de que se estaba repitiendo, de que realmente habían similitudes. Así que quiero compartirles esto es, ¿viste? Esta es la superioridad de Cristo del Mesías que Mateo quiere que ellos entiendan, que Moisés vino o fue, ¿cierto? Apareció para rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Jesús vino, el Mesías vino para rescatar de esclavitud. Moisés les dio una enseñanza divina, pero Jesús vino para dar una nueva enseñanza divina, ¿cierto? Moisés vino para salvarlos de Egipto, pero Jesús vino para salvar del pecado. Y Moisés fue el inicio de un pacto con Israel, pero Jesús vino a iniciar un nuevo pacto, no solo con Israel, sino con toda la humanidad. Este era un nuevo pacto. Así que Él está mostrando que Jesús, ese nuevo Moisés, es superior. Y el profeta Moisés era una persona muy respetada por los israelitas. Yo en el Betel pasado creo que lo comenté,
que Moisés, cuando él muere, dice que Israel hace un luto, creo que es de 30 días o 40 días, algo así. Es muchos días de pasar de luto, porque ellos hacían como ceremonias y todo esto. Pero cuando él muere, en la Biblia está escrito que después de Moisés no hubo otro profeta a quien Dios le conociera el rostro, que nunca se levantó otro profeta como Moisés. Ahora, esto no se trataba de que él era como, ay, es que él era el superhombre o era como poderoso. Esto, yo no sé si ustedes, quiero que pienses en alguien a quien tú conoces muy bien, tal vez tu cónyuge, tus hijos, tus padres, que tú les conoces el rostro, ¿cierto? Que tal vez si tú los ves desde lejos, bueno, los que tienen miopía tal vez no, pero, pero si tú los ves, tú reconoces el rostro. Yo tengo miopía, así que de lejos no veo nada. Pero que tú ves y tú reconoces el rostro. Ese rostro no es desconocido. Yo conozco este rostro. ¿Cómo podría no conocerlo? ¿Cómo podría no conocer el rostro de mi mamá? ¿Cómo podría no conocer el rostro de mis hermanos? Aunque tuvieran barba, los reconocería. Aunque no tuvieran barba, aunque estuvieran calvos, aunque estuvieran con pelo blanco, de otro color, reconocería el rostro. Entonces la Biblia en verdad lo que está diciendo es que Dios conociera el rostro de Moisés no significa que Dios no conoce el rostro de las otras personas. Solo una, es como una frase que nos da a entender que Moisés pasaba mucho tiempo con el Señor, cara a cara, al punto que Dios conocía su rostro. Porque para conocer el rostro de alguien tú tienes que mirarlos, obviamente. No vas a conocer mi rostro si yo estoy hablando así contigo o si me ves de perfil todo el tiempo. Tengo que estar frente a frente. Y la Biblia dice que cuando Moisés muere, nunca se levantó otro profeta igual a quien Dios le conociera el rostro, como le conocía a Moisés. Entonces este era un hombre que se ganó el respeto de los israelitas. Y es bien interesante que cuando se muere nadie sabe dónde estuvo su cuerpo porque Dios sabía que lo más probable es que si su cuerpo quedaba, capaz que iban a hacer como una estatua para honrar a Moisés después, quizás que iban a hacer con su cuerpo, no sé. Pero su cuerpo nunca se supo dónde estuvo enterrado. El Señor dice que lo enterró. Y entonces aquí está Mateo hablando de esta referencia para el pueblo de Israel de Moisés, un hombre respetado entre su pueblo, de quien grandes historias y hazañas fueron contadas, diciéndoles que el hijo de David, este Mesías, es superior y fue superior a Moisés en todos los sentidos. Él no vino solo para salvarnos a nosotros Israel de Egipto o de Roma, él vino para salvarnos del pecado. Era de algo que nadie más podía salvarnos. Él vino para iniciar un nuevo pacto. Él vino para darnos una nueva enseñanza divina, una enseñanza superior, ¿cierto? Y ahí quiero compartirles unas curiosidades sobre Mateo en este libro. Porque nosotros sabemos que a los cobradores de impuestos se les decían publicanos, ¿cierto? Pero en Mateo es el único evangelio en donde se refieren a Mateo como publicano. Y es bien interesante porque es él mismo hablando de él. Como él está hablando de él, él escribió de él mismo y él se escribió como publicano. Ahora, para los que son chilenos, ¿cierto? Sabemos, para los que no son, en Chile a la policía, los carabineros se llaman formalmente, pero hay mucha gente que les dicen pacos. Ahora, hasta donde yo entiendo, Pacos no es como un nombre o un sobrenombre que se les dio para honrarlos. De hecho, es como denigrante, así se dice, o como burlesco. Yo sé que si algún carabinero te escucha diciéndole eso, lo más probable es que te saque una multa, porque es como un nombre que se les dio a las policías que es denigrante. Ahora piensa en esto como el publicano del cobrador de impuestos. Este era como un sobrenombre, pero despreciado. Era como un sobrenombre burlesco, de, como de menospreciar. Cobrador de impuestos era el oficio, pero ellos les decían publicanos porque era una forma de despreciarlos, era una forma de demostrar su, como, ay, de repudiarlos, así como nosotros no nos juntamos con ellos, nosotros despreciamos a estas personas. Pero el Evangelio de Mateo es el único el que se refiere a Mateo como publicano cuando habla de su pasado. Todos los otros evangelios, los otros tres,
cuando hablan del pasado de Mateo, lo mencionan como Leví o como cobrador de impuestos solamente. Entonces yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en el momento en que Mateo escribe esto, obviamente él ya había pasado por muchas cosas. Había sido discípulo de Jesús, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, él ya había probablemente evangelizado no sé cuántos lugares, pero él mismo está escribiendo una palabra que menosprecia el oficio que él solía tener. Es como si él mismo estuviera menospreciando o despreciando, como él mismo ahora enfrenta este repudio de lo que él hacía en el pasado. Y eso en parte igual nos muestra un poco de su humildad, como de decir esos publicanos o el publicano. Entonces esa es una curiosidad del libro, que nadie más, ningún otro lo describió a él como un publicano, pero él mismo sí se describió así. Otra curiosidad que es muy importante para este libro, mis hermanos, es que el libro de Mateo no es cronológico, ¿ya? Obviamente sí, su muerte y resurrección están cronológicamente porque él está contando esa historia, pero el libro en sí no es cronológico, ya los milagros que pasan, las enseñanzas, a no ser que esté escrito en el libro inmediatamente después y saliendo de ahí fue a tal lugar, no fue cronológico. Mateo escribió este libro temáticamente y todo su tema es justamente para alcanzar a sus hermanos judíos. Entonces, los temas de su libro están divididos en 5 secciones. Y las 5 secciones son para mostrarle a los judíos que Jesús es el cumplimiento de la ley, de la Torá. Él es el cumplimiento, él cumple todas las profecías de la Torá, él vino para cumplir la Torá. Entonces, todo el libro fue ordenado encima de eso. ¿Ya? No es una historia cronológica. Una historia cronológica es Marcos. Lucas, ya, pero Mateo no es cronológico, es temático, entonces tenemos que recordar eso. Otra curiosidad es que, como les dije, este es uno de los evangelios que tiene más alusiones y referencias al Antiguo Testamento. De hecho, él tiene más de 70, tal vez incluso muchas más, tal vez más de 80, ¿ya? Y lo más interesante es que estas menciones al Antiguo Testamento, o profecías, o salmos, todas están concentradas entre los primeros 3 capítulos iniciales y los últimos 3 capítulos finales. Y en medio son historias. Historias, enseñanza. Historias, enseñanza. Historias, enseñanza. Así es como Mateo organizó este libro. Y cada enseñanza apoya las historias que acaba de contar. Ya. Y dos grupos de personas que van a aparecer en Mateo, ¿cierto? Son los fariseos y los escribas. Y yo creo que los que hicieron el último Betel, tal vez se acuerdan de esta información, tal vez ustedes saben, pero los fariseos y los escribas fueron 2 grupos religiosos que nacieron después de ser deportados a Babilonia. Y se acuerdan que la razón por la que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia fue por su idolatría y su desobediencia, ¿cierto? Por su pecado, pero como su pecado inicial había sido la idolatría. Entonces, cuando Israel se va deportado a Babilonia, a los judíos les nace como un grupo de personas que quedó como un poco traumada con la idolatría. Y este grupo de personas decidió, ¿por qué no hacemos como una protección de la ley? Como esto no puede pasar de nuevo, no podemos dejar que los israelitas caigan en idolatría de nuevo o violen la ley de nuevo, porque fue por esa razón que nos vinimos al exilio, entonces no nos queremos ir de nuevo al exilio, chicos. Y aquí nacen varios grupos, ya aquí nacen los saduceos, los escribas, los fariseos, los celotes también, pero los fariseos y los escribas son los que más enfrentan resistencia con Jesús, ¿cierto? En los 4 evangelios, honestamente. Pero básicamente ellos estaban siempre juntos, ¿por qué? Porque los escribas fueron los que se encargaban de transcribir la ley, no, vamos a transcribirla para mantenerla, porque tenemos que cuidar la ley en nuestro pueblo. Entonces ellos la transcribían. Y los fariseos eran los que suponía que la enseñaban, ¿ya? Ellos supuestamente la vivían. Pero este grupo de personas
generó tanto miedo a que el pueblo violara la ley de nuevo que ellos crearon más 400 mandatos más sobre los 10 mandamientos, ¿cierto? Todos nosotros sabemos todas esas leyes que los judíos tenían. Entonces, este grupo nace por causa de eso. Si se dan cuenta, era una buena intención que ellos tenían, porque ellos querían honrar a Dios. Ellos querían evitar que el pueblo violara las leyes. Pero obviamente no lo hicieron de la manera correcta y entonces después esa misma religiosidad les impide de reconocer al propio Mesías aún estando enfrente de sus propios ojos. Entonces, ese es un grupo que debemos siempre tener en mente, ¿cierto? Porque nosotros, hermanos míos, no queremos ser fariseos, ¿cierto? A veces uno piensa que no es porque no tiene, no tiene los velos y la ropa, pero los fariseos no eran solo religiosos. El problema de la religiosidad es que no solo nos impide de aceptar la gracia del Señor, sino que también hace con que seamos un estorbo en la vida de otras personas para recibir la gracia del Señor, que era básicamente lo que estas personas hacían, ¿cierto? No solo no les gustaba Jesús, sino que también impedían que los otros, o estorbaban para que las otras personas que sí querían conocer a Jesús, que sí querían recibir sus milagros, sus enseñanzas, no lo pudieran hacer porque ellos estaban ahí estorbando. Y una curiosidad, eh, una curiosidad que en verdad es fantástico, honestamente, es que existen entre 300 y 400 profecías o versículos mesiánicos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y todas esas fueran cumplidas por Jesús. Y obviamente Mateo no tenía ni el tiempo ni la tinta para escribir las 400, las 400 profecías, las 300 profecías, pero él tuvo una maravillosa idea de cómo escribir este libro para que sus hermanos judíos pudieran entender que realmente el Mesías, Jesús, era el Mesías prometido, era el Mesías que ellos estaban esperando y que sus expectativas no tenían nada que ver con lo que Jesús realmente venía a hacer en la tierra. Pero es fantástico que estas 300 y 450 profecías fueron entregadas en un periodo de más de 2000 años en diferentes personas, diferentes épocas, diferentes lugares, y cada una de esas profecías fue cumplida por Jesús, en su nacimiento, en su forma de vivir, en el lugar donde iban a ser, dónde iban a ser, qué iba a pasar con él, cómo iba a ser su muerte, cómo iba a resucitar, cuál iba a ser su ministerio. Todas las cosas que Jesús hizo fueron profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento y Mateo quería que su pueblo entendiera. Este es el hombre por el que hemos estado esperando. Este es Dios con nosotros. Él vino para cumplir la ley, Él vino para traer este nuevo pacto. Este es quien estábamos esperando y era totalmente diferente de lo que nosotros creíamos que era, probablemente, pero Él es. Y entonces damos gracias a Dios que este libro se preservó para que nosotros pudiéramos leerlo. Tal vez para nosotros es un poco difícil entender la perspectiva de los judíos, porque no, otra vez no somos judíos, pero este libro nos recuerda de que cada una de las profecías que habían y que fueron hechas del Mesías fueron cumplidas en la vida de Jesús. No hubo ninguna que no fuese cumplida. Y solo por eso ya Dios merece nuestra admiración, de hecho, de pensar en cómo a lo largo de los años no puede haber sido coincidencia. Son muchas coincidencias. Y entonces Mateo quiere que sus destinatarios, sus hermanos judíos, entendieran esto porque él lo entendió. Él también era judío. Y él había visto con sus propios ojos todo lo que Jesús hizo. Entonces, ¿qué mejor que un testigo ocular haga un recuento de todo lo que él escuchó y vio al Mesías hacer? Y esto es como solo para que tengamos una idea de lo que vamos a escuchar, como preparar el camino para lo que vamos a escuchar en el Sermón del Monte. Porque ese Sermón del Monte es como Jesús entregando una nueva enseñanza divina. Esta es una nueva enseñanza que viene de los cielos.
pero él no la recibió, él la está entregando, a diferencia de Moisés. Moisés recibió las enseñanzas y después se las dio al pueblo. Jesús las está entregando directamente al pueblo. Y es interesante que este sermón va a tratar de las cosas principales en en las leyes judías, como el homicidio, el casamiento, las ofrendas o la generosidad dentro del servicio a Dios. Y él va a enseñar sobre cada uno de esos aspectos de cómo debería ser alguien que sigue a Cristo, alguien que vive en el reino de los cielos. Y nosotros, yo creo que todos nosotros queremos aprender cómo vivir como alguien que es parte del reino de los cielos. Así que tengo un desafío. Yo sentía que mientras oraba por esta clase, sentía que hay un desafío que el Señor quiere hacernos, que es despojarnos de toda idea preconcebida y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Porque a veces, o a veces no, muchas veces, crecemos con ideas o con principios que nosotros aprendimos tal vez en nuestra escuela, o principios que aprendimos en nuestras familias, o en nuestros barrios, o donde sea, o en nuestro trabajo, que no necesariamente son bíblicos, ¿cierto? Y yo acostumbro decir, y yo creo que solo los valientes tienen la capacidad de dejar que el Señor les corrija y vivir como es el reino de los cielos, porque nos vamos a dar cuenta que en el Sermón del Monte todas las enseñanzas, esta nueva enseñanza divina que Jesús está entregando es de un reino que no tiene ningún sentido aquí en la tierra. ¿Qué tipo de reino te dice que tienes que amar a tus enemigos? ¿Cómo esto no tiene ningún sentido para el sistema en cómo los seres humanos funcionamos naturalmente? Y entonces es como un reino de cabeza, como de cabeza arriba, así de pies para arriba, no sé cómo se dice eso. Pero es como totalmente radical y opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y entonces eso puede ser muy desafiante para las cosas que nosotros creemos que son verdad. Y yo sentía que el Espíritu Santo quería que tomáramos esa decisión y que tal vez no iba a ser fácil. Despojarnos de toda idea, principio preconcebidos y dejar que el Espíritu nos enseñe cómo Él sabe hacerlo. Y el Espíritu Santo, tengo una buena noticia para todos nosotros, y es que el Espíritu Santo es el mejor maestro que yo he conocido. El Espíritu Santo sabe cómo enseñarnos. Él es manso, Él es tierno, Él es paciente, Él es firme, Él es convincente. Él fue literalmente enviado para convencernos cuando estábamos equivocados. Y entonces yo quiero invitarles a ustedes y desafiarles también a que a estas próximas clases vamos a recibir, sí, mucha información tal vez interesante que no conocíamos, pero al mismo tiempo queremos saber cómo eso confronta nuestra propia cosmovisión, cómo eso afecta mi vida, Señor. ¿Será que yo sé que tengo que amar a mi enemigo, pero en realidad por dentro yo creo que no debería, que no son dignos de ser amados? ¿Cómo voy a amar a la gente que me daña? ¿Cómo voy a amar? ¿Cómo voy a ser más generoso con los otros? ¿Cómo voy a servir el doble de lo que me están pidiendo? ¿Cómo voy a prestar cada vez que me piden sin pedir de vuelta? Es algo que no tiene sentido, pero es algo lo que el Señor quiere enseñarnos. Y quiero animarles a que podamos preparar nuestros corazones. Yo voy a hacer una oración antes de finalizar, pero no solo por esta clase, sino por las próximas, porque yo siento que el Señor quiere compartir mucha luz con nosotros, y Él quiere enseñarnos cómo vivir siendo ciudadanos de su reino, cómo vivir siendo herederos, coherederos con Cristo Jesús en su reino de los cielos, para que otras personas, como dice la Biblia, vean nuestras obras y glorifiquen a nuestro Dios Padre que está en los cielos. Así que quiero animarles, mis hermanos, a estar expectantes por lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en estas próximas clases en el Sermón del Monte. Y quiero animarles a cada vez que se presente la oportunidad a matar su propio orgullo, que va a ser bien difícil, a matar su propio orgullo, a sus propias ideas, a nuestra propia justicia, y que dejemos que Él nos enseñe a cómo ser mansos y humildes como Él es, como Jesús fue en la tierra. Así que voy a orar para terminar y después voy a dejar a nuestra amiga Anastasia, me parece.
Señor, quiero pedirte que queremos darte gracias, primeramente, por este Evangelio según Mateo. Gracias porque eh, es un regalo que se haya mantenido preservado a lo largo de la historia, Señor, porque tú querías que tuviéramos acceso a este libro para que pudiéramos ver, Señor, la grandeza del plan de Dios de enviar al Mesías a la tierra y cómo tú planeaste todo, Señor, meticulosamente, minuciosamente, Señor, desde el Antiguo Testamento, desde antes, desde el inicio de la historia. Y te damos gracias por que Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el cumplimiento de cada una de esas profecías, Señor. Él vino para cumplir la ley, Él vino como un Moisés superior, Él vino como un maestro superior. Y queremos darte gracias porque el libro de Mateo nos recuerda de eso, nos muestra eso vívidamente. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas ayudarnos a tener nuestros corazones dispuestos, nuestros corazones abiertos y blandos, Señor. Queremos tener corazones blandos, Señor, delante de ti. No queremos, Señor, ser de dura cerviz, como dice la palabra, Señor. Ayúdanos a matar nuestro orgullo, porque nosotros tenemos que matarlo, no, tú no lo vas a matar por nosotros. Así que queremos ser firmes, Señor. Yo oro para que tú puedas fortalecer a cada uno de mis hermanos. Oro por valentía, por coraje, por convicción, por posición, Señor. Y nosotros queremos matar nuestro orgullo porque no queremos dejar que nos robe de lo que quieres enseñarnos en este tiempo de Betel, Señor. No queremos dejar que nuestro orgullo, que nuestro cansancio, que nuestra frustración nos robe de lo que quieres enseñarnos sobre tu reino, Señor. Así que, Señor, estamos expectantes, esperando, Señor, qué es lo que quieres enseñarnos. Y no solo para aprenderlo de conocimiento, sino también para vivirlo, Señor. Para vivirlo y vivir conforme a aquello, para que aquellos que nos vean te glorifiquen a ti, nuestro Padre, Señor, a través de nuestras buenas obras, Señor. Gracias porque tú no solo nos invitas a ver cómo tú eres bueno, Señor, sino también a ser buenos, a imitarte lo más que podamos para ser buenos como tú lo eres, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos y quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que se ha podido conectar y a los que no se ha podido conectar también, Señor, que les bendigas en sus hogares, en sus respectivos lugares donde estén, Señor. Y oro por la mente de mis hermanos. Espíritu Santo, ven a animarlos. Tú eres uno de los mejores animadores que yo conozco. Palabras de aliento, animarles a conocerte más. Y lloro por esa hambre y esa sed que no se sacia, Señor. Esa hambre y sed de ti que no se sacia nunca. Que nunca sea suficiente, Señor. Que nunca sea suficiente de tu palabra, nunca sea suficiente del Dios de la palabra. Te damos muchas gracias por lo que vas a compartir, por esta clase y porque sabemos que tienes más para compartir con nosotros y queremos recibirlo, queremos vivirlo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te adoramos. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias. Voy a dejar a la Anastasia que creo que les va a explicar las tareas. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué hermoso estar con ustedes otra vez. Qué hermoso es ver caritas nuevas en nuestro estudio bíblico online Betel. Qué hermoso es también ver a los que han permanecido a lo largo de los módulos. Sin duda yo creo que fue una clase muy interesante para todos, ¿cierto? Amén. Yo estaba aquí con mi Biblia siguiendo algunas de las cosas que decía Anita y me di cuenta de otra cosa, que es porque con Moisés también mandaron a matar a los niños, ¿se acuerdan? Y con Jesús también. Ay, entonces dije, oh, wow, hace total sentido lo que Anita compartía en el contexto histórico, así que uno siempre puede aprender cosas nuevas. Muchas gracias, Anita. Bueno, mis hermanos, les cuento ahí, les voy a pedir que puedan proyectar las tareas para esta clase, ¿ya? Pero son súper fáciles. Yo creo que la primera tarea, ¿cierto? Que era del capítulo 5 al 7, ya era para que nosotros pudiéramos aprender a hacer la observación, para que pudiéramos, si teníamos dudas del código de color, lo pudiéramos, ¿cierto? Ahí hacer a alguna persona, a mí, ¿ya? Pero ahora, la primera tarea que vamos a tener es que vamos a tener que hacer obligatoriamente el código de color desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ¿ya? Así que para la próxima clase, que va a ser el siguiente jueves, tiene que estar listo el código color desde el capítulo 1 hasta el 8.
Lo segundo es que van a crear un documento o una lista de los aspectos más importantes del contexto histórico, lo que hoy día más les llamó la atención, lo que siente que le va a servir para su estudio quizás en un futuro de este mismo evangelio. Anótelo todo ahí con listas, si quiere puede hacer un collage, puede poner imágenes, puede usted mismo también averiguar otras cosas, pero la idea es que tengamos un documento con un registro de lo que aprendimos el día de hoy, ¿ya? Y lo tercero, dice ahí, haz un cabeza, corazón y pie, ¿ya? Yo sé que para los que ya han sido parte de Betel antes saben lo que es, pero para los nuevos quiero explicarles qué es. Un cabeza, corazón, pie, ¿ya? Es una actividad que nosotros hacemos para traer una aplicación a nuestra vida. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, en el documento, cabeza. Y en la cabeza vamos a anotar toda la nueva información que adquirimos el día de hoy, ¿ya? No sé, algo que fue importante para ustedes que nunca habían visto antes en la clase, ¿ya? Cuando escribamos corazón, ya vamos a ver qué cosa de eso que yo hoy día escuché, que fue algo nuevo, confrontó mi corazón. Uy, esto me hizo pensar, esto me hizo sentir, esto me recordó, esto me hizo darme cuenta de alguna cosa que el Señor nos haya confrontado. Y después, cuando ya tengamos todo eso, lo explayamos en nuestro documento, vamos a anotar pie. ¿Y qué es el pie? Es la acción práctica. ¿Cómo eso que el día de hoy me confrontó, me hizo pensar, va a transformar mi forma de vivir? Entendí que necesito comenzar a hacer esto, o entendí que tengo que comenzar a hacer otra cosa, o tengo que dejar cierto hábito, tengo que perdonar a alguien, tengo que pasar más tiempo en la escritura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí la Anita me está dibujando cómo nosotros representamos el cabeza, corazón, pie. Entonces, en la cabeza, toda la nueva información. En el corazón, ¿qué de esta nueva información me confrontó, me impactó, trajo una nueva revelación? Y como esto, en el pie, ¿cierto? Vamos a ponerlo en práctica, ¿ya? El día de mañana nosotros vamos a mandar por el grupo de WhatsApp quién va a ser su tutor, quién los va a acompañar durante su módulo. Entonces, cuando usted sepa quién es su tutor, mande mensajes, van a estar atentos a sus dudas y ellos van a ser quien también van a estar orando por ustedes, los van a evaluar en este tiempo. ¿Ya? Así que esa sería la tarea para, para esta primera clase de Betelo, así como oficial. Así que el Señor les bendiga, estamos atentas a sus preguntas y no se olviden de estar orando por nuestros hermanos que la están pasando mal en el temporal. Sabemos que hay hermanos que no se pudieron conectar porque están sin luz, así que estemos orando por nuestros hermanos también. Amén. Así que eso, muchas gracias, Dani, es contigo. Gracias, Anastasia. Gracias, Anita. Bueno, entonces eso. Quizás fue muy importante si, no, si pensamos que vamos en las siguientes clases a profundizarnos aún más en lo que es el Sermón del Monte, ¿no? Los capítulos 5, 6, 7 de Mateo. Así que quizás podemos mantener toda esa información en mente porque mientras vamos haciendo el código de colores, y vamos viendo las siguientes clases, eso nos va a ayudar a profundizar aún más. Así que muchas gracias, Anita, por la enseñanza, por compartir con nosotros. Y como dijo la Anita, el desafío, ¿no? En el corazón abierto, dejar que el Espíritu Santo quizás nos enseñe, porque a veces eso cuesta. Así que con ese ánimo, con ese mismo corazón, nos despedimos ya esperando verlos el siguiente jueves, ¿cierto? Esa clase está grabada, así que vamos a hacer como siempre hacemos aquí en Betel. Nos despedimos, abriendo sus micrófonos, sus cámaras, saludan a todos los conocidos, los que no conocen pueden saludar y terminamos una clase más de Betel. Así que en uno, dos, tres. ¡Chao! Chao. Bendiciones. ¡Ánimo a todos! Bendiciones. Chao, Bonita. Chao. Chao, Noé, Anastasia, Daniel. ¡Chao a Chao, todos! Noé. ¡Bendiciones! Bendiciones. Cuídense. Chao, David. Chao. Gracias, Camilo, por compartir. Chao, Zeni. A ver quién más Chao. quedó, Chao, quién más Pérez. quedó. Chao, Pérez. Nosotros.